Bueno, estoy en este sitio para anunciarle a los corruptos, a los violentos y a los asesinos que se quedan en la cárcel, que en nuestro gobierno no va a haber rebajas de penas para ellos y que por el contrario vamos a buscar el aumento de penas en números de años para los corruptos por encima de 40 años. Lo que sucedió la semana pasada, mientras las familias colombianas estaban en espacios de reflexión y recogimiento, y ver cómo la otra campaña venía justamente a este sitio a buscar votos de los corruptos y los violentos y los peores violentos asesinos del país, a cambio de votos, a buscar esos votos a cambio de rebajas de penas o el tal perdón social. Eso es de los peores escándalos que ha vivido el país, más cuando se trata de temas como la corrupción. Y justo mientras eso pasaba, yo estaba con mis hermanas rezando en la casa de la Madre Laura, de la Santa Madre Laura en Jericó, y el hermano del otro candidato venía era aquí a buscar votos de corruptos a cambio de rebaja de penas. Eso es un descalabro moral para el país. Y aquí todo lo contrario, lo que tiene que haber es una lucha contra la corrupción y contra los violentos. Es muy grave lo que ha ocurrido y yo pido a las autoridades que se investigue, porque es muy grave cuando se habla con los peores corruptos, con quienes se robaron a Bogotá, con quienes se han robado otros municipios y otros departamentos, y se vienen a buscar sus votos a cambio. Lo que hacen es intimidar a la gente y lo que están es llevando a un escenario en el cual estructuras criminales en el país obligan a la gente a votar por el otro candidato. ¿Cuáles son las garantías en términos democráticos para la ciudadanía que le tiene miedo justamente a estos criminales? Y por eso vengo acá a reafirmar que los corruptos no solo no saldrán de la cárcel, ni los violentos saldrán de la cárcel, sino que vamos a perseguir a todos los corruptos y a los violentos que estén afuera para que estén en las cárceles. Vamos a proponer aumentar las penas a más de 40 años, acabar esos privilegios en esos pabellones, como el famoso pabellón R-Sur, donde entró el hermano del otro candidato a negociar votos por rebajas de penas. Y hay que pensar que esta alcahuetería no puede continuar. Pabellones llamados como el pabellón rosa, donde están los corruptos y asesinos, y donde con whisky, con celulares hacen fiestas clandestinas y negocian hoy votos por rebajas de penas. Hay que dar esa discusión alrededor de cómo están funcionando las cárceles, que tienen que ser efectivas, no pueden seguir siendo centros del delito. Es importante también revisar, que el país dé una revisión definitiva sobre o se reforma el IMPEC o se elimina el IMPEC y se trasladan sus funciones a otra entidad que sí cumpla con las garantías carcelarias. Es muy importante la resocialización y por eso es muy importante también hablar de la crisis carcelaria y penitenciaria. Y por eso es importante también hablar del hacinamiento, de la contra la corrupción, anunciar algunos elementos. Primero, más que hablar de excarcelación de corruptos, es como aumentar las penas a más de 40 años para los corruptos y que no tengan el mínimo de los privilegios. Segundo, muerte política para funcionarios corruptos, que no se puedan volver a elegir y que no puedan administrar de nuevo recursos públicos. Tercero, llevar el total de la contratación de los procesos de contratación al SECOP 2 como elemento de transparencia que también garantice la vigilancia ciudadana. Aplicar los pliegos tipo en contratación, ya no solo para la obra pública, sino para otro tipo de contratación que evite la corrupción y como mínimo llegar a un 50% de implementación de pliegos tipo a otros escenarios. Y es muy importante que se hable desde la discusión moral también y en la formación en valores. La corrupción no solo se da en el sector público, también en el sector privado. Y por eso tiene que haber no solo cárcel para los corruptos,
así estén en el sector público o en el sector privado, sino que tiene que perseguírsele sus bienes y tiene que haber extinción de dominio de los bienes adquiridos con la plata de la corrupción. Aquí tiene que haber es una lucha frontal contra los corruptos, no buscar beneficios ni votos a cambio de rebajas de pena. Ese es el anuncio que yo le quería hacer hoy al país, que en nuestro gobierno los corruptos no salen de la cárcel, sino que permanecerán en la cárcel y se les quitarán todos sus privilegios. Doctor Federico, hay otros colegas suyos, también candidatos, que dicen contra la corrupción, anunciar algunos elementos. Primero, más que hablar de excarcelación de corruptos, es como aumentar las penas a más de 40 años para los corruptos y que no tengan el mínimo de los privilegios. Segundo, muerte política para funcionarios corruptos, que no se puedan volver a elegir y que no puedan administrar de nuevo recursos públicos. Tercero, llevar el total de la contratación de los procesos de contratación al SECOP 2 como elemento de transparencia que también garantice la vigilancia ciudadana. Aplicar los pliegos tipo en contratación, ya no solo para la obra pública, sino para otro tipo de contratación que evite la corrupción y como mínimo llegar a un 50% de implementación de pliegos tipo a otros escenarios. Y es muy importante que se hable desde la discusión moral también y en la formación en valores. La corrupción no solo se da en el sector público, también en el sector privado. Y por eso tiene que haber no solo cárcel para los corruptos, así estén en el sector público o en el sector privado, sino que tiene que perseguírsele sus bienes y tiene que haber extinción de dominio de los bienes adquiridos con la plata de la corrupción. Aquí tiene que haber es una lucha frontal contra los corruptos, no buscar beneficios ni votos a cambio de rebajas de pena. Ese es el anuncio que yo le quería hacer hoy al país, que en nuestro gobierno los corruptos no salen de la cárcel, sino que permanecerán en la cárcel y se les quitarán todos sus privilegios. Doctor Federico, hay otros colegas suyos, también candidatos, que dicen y por eso no es normal cuando criminales conocidos en el país empiezan a mandar supuestamente invitaciones a su gente para que voten por esas candidaturas. El país tiene que reflexionar y aquí es donde hay una gran diferencia de dos modelos de país, quienes le apostamos a la legalidad y quienes le apuestan a la ilegalidad, donde ya la ejercieron en el pasado y hoy quieren ejercerla a través de terceros. ¿Pero está de acuerdo con ellos, doctor Fajardo, doctor Federico, en que Gustavo Petro debe renunciar a su candidatura? Lo que tienen que hacer las autoridades es investigar y lo que tenemos que hacer los colombianos es rechazar cualquier acto de populismo y cualquier acto irresponsable como el que se está planteando hoy, en el que lo que quieren es obtener votos prometiendo rebajas de penas para los peores corruptos y para los peores asesinos del país. No tienen la autoridad moral hoy para pretender dirigir el país. Eso es muy grave lo que está ocurriendo. Esto no es cualquier situación dentro de una campaña. Lo que se ha descubierto, pero que además ellos mismos fueron quienes los informaron y luego tratan de decir que es un entrampamiento, que es un montaje de los medios de comunicación. No, son ellos los que tienen que responder. Además, no hay que olvidar que también en días pasados llegó a proponer una tal JEP para narcotraficantes. ¿Hasta dónde va a llegar el país? Esto no puede ser un declive moral. Y aquí los criminales tienen que pagar con cárcel, no con beneficios. Candidato, el sindicato más grande del IMPEC ha manifestado abiertamente su apoyo a la campaña Petro y ellos rechazan, digamos, las declaraciones de los otros candidatos. Dicen que todas estas acusaciones... Sitios donde se sigue delinquiendo, que no son sitios de resocialización, sino que son universidades del crimen, que son el máximo foco hoy de extorsión para todo el país, para sectores económicos, para personas naturales, y que justamente eso demuestra nuestra preocupación. Y por eso yo sí planteo que las entidades tienen que ser revisadas. Si las entidades no cumplen con su función, jamás generalizando, porque hay gente que cumple bien su función, pero si hay corrupción que no se ha podido extirpar,
donde vemos una entidad con 86 sindicatos, el único sindicato armado del país, donde ocurren sí muchas irregularidades dentro de las cárceles, sí es un tema del que se debe hablar. Es que claro que hay que hablar de lo que ocurre dentro de los centros penitenciarios. O es que nos parece poquito lo que ocurrió la semana pasada. Ahí se ve que también hay complicidad dentro de este fenómeno.